El iceberg definitivo de las consolas de videojuegos. Más de 100 secretos y curiosidades, parte 1. Las consolas de videojuegos son maravillosas plataformas para disfrutar de nuestros juegos favoritos. A lo largo de los años, hemos tenido múltiples de ellas, que han variado bastante en cuestiones de éxito y reconocimiento por parte de la gente. En esta primera parte, te hablaré sobre ellas. Primer nivel: el cielo. Nintendo Switch. Esta consola de Nintendo ha sido la más exitosa de esta compañía en muchísimos años. Es destacada por su naturaleza híbrida, la cual te permite jugar en televisión o de manera portátil. Ha sufrido por su potencia anticuada. Sin embargo, los excelentes exclusivos la han vuelto increíble. Xbox. La primera consola de Microsoft fue una propuesta muy audaz, con una potencia fantástica y un catálogo increíble. Esta compañía de computadoras dio un excelente primer inicio en la industria, a pesar de algunos problemas relacionados con su control. Game Boy. Una de las portátiles más reconocibles de la historia. A pesar de su limitada potencia en cuanto a gráficos y falta de pantalla retroiluminada, la Game Boy tuvo excelentes juegos, un precio accesible y una batería maravillosa. Xbox 360. La segunda consola de Microsoft es definitivamente la más exitosa que ha creado esta compañía, quizás en su historia. Grandes exclusivos, un mando infinitamente superior a su antecesor y una potencia nuevamente increíble. En esta generación de consolas, la Xbox 360 se ganó el corazón de millones de gamers. NES. Famicom. Aquí está, la consola de Nintendo que lo empezó todo. La NES en Estados Unidos o Famicom en Japón es la más grande joya de los 8 bits y muy probablemente la razón principal por la que la industria de los videojuegos no se extinguió. Hay tanto que le debemos a esta máquina. 3DS. Las sucesoras de la Game Boy, la Nintendo DS y 3DS son únicas en su estilo, con su diseño que se dobla, innovadores controles táctiles y una librería de terceros que parece interminable. La DS fue un éxito sin precedentes. Y si bien la 3DS no tuvo el mismo nivel, creció y creció hasta convertirse en una consola muy respetable y formidable. Nintendo Wii. Una consola muy significativa de mi infancia. La Nintendo Wii se atrasó una generación en potencia, dejando a Sony y a Microsoft competir. Sin embargo, la Wii ganó. ¿Cómo lo logró? Con su gran innovación. Un control increíble que cambió la forma en cómo disfrutamos nuestros videojuegos, así como títulos para toda la familia. La Wii fue la consola de videojuegos para todo el mundo. Xbox Series X y S. La más reciente consola de Microsoft es formidable en potencia y en retrocompatibilidad. No obstante, esta generación en general aún batalla en encontrar su camino. Aún así, con grandes características como Quick Resume, las series X y S son, de cualquier modo, grandes plataformas para disfrutar de nuestros juegos favoritos. PlayStation 1 a 5. La saga de consolas de Sony es legendaria. Algunas de las consolas más vendidas de la historia, con algunos de los mejores exclusivos jamás creados. Si bien es cierto que aún se está batallando con su última consola, la PlayStation 5, el legado e historia de esta compañía jamás podrá ser olvidado y vale la pena ser estudiado. Nintendo 64. El primer paso de Nintendo al emocionante mundo del 3D, esta consola tuvo títulos legendarios, aunque siendo honestos, su control no fue el mejor. Y seguir utilizando cartuchos en lugar de CDs fue una muy mala estrategia por parte de esta compañía. Sin embargo, nada le quita a esta consola que dejó una marca significativa en el mundo de los videojuegos. Arcade Machines. Sea que les digas maquinitas, recreativas o arcade, estas máquinas fueron, en su momento, la mejor forma de disfrutar los videojuegos,
Eran épocas distintas y los videojuegos como los conocemos no existían del todo, por lo que estas increíbles precursoras aún así merecen su lugar en la historia. Sega Genesis, la consola que le hizo sudar la gota gorda a Nintendo en la épica guerra de los 16 bits. La Mega Drive de la mítica Sega vio el origen de franquicias legendarias como Sonic, y si bien no pudo ganarle a la Super Nintendo en cuestión de unidades vendidas, existe toda una legión de fans que prefieren esta propuesta más usada que hubo en los 90. Hemos terminado el primer nivel de este fascinante iceberg. Ya vimos las consolas más conocidas por el público en general. Ahora nos toca adentrarnos en estas máquinas que solo los gamers más entendidos conocerán. Nivel 2. La cima. PSP, PS Vita. A pesar de que Nintendo es indiscutiblemente el líder en el mercado de consolas portátiles, Sony hizo su aporte con dos dispositivos muy notables. La PSP, con su potencia y exclusivos, se destacó como una precursora de los smartphones en el ámbito de los juegos portátiles. Aunque la PS Vita no tuvo el éxito esperado en ventas, muchos, incluyéndome, consideramos que fue un diamante en bruto con un gran potencial. SNES, Famicom, la Super Nintendo, una consola que hace honor a su nombre. Es considerada una de las mejores de todos los tiempos. Con títulos memorables, un control innovador y gráficos impresionantes para su época, dejó una huella imborrable en la historia de los videojuegos. No es de extrañar que haya sido la gran vencedora de la guerra de los 16 bits en la década de los 90. Nintendo DSi. Esta revisión de la consola portátil más exitosa de Nintendo es interesante. Con funcionalidades en línea y un mejor diseño, esta consola hizo muchas cosas bien, pero remover el puerto de retrocompatibilidad con la Game Boy Advance fue imperdonable. GameCube. No te dejes llevar por su engañosa apariencia. Esta máquina de Nintendo no solo es poderosa, sino que también cuenta con uno de los mejores controles de todos los tiempos. La GameCube tuvo grandes exclusivos. Sin embargo, esta fue una época experimental para la compañía nipona, y con la competencia de Microsoft y Sony, la consola no pudo vender tanto. No obstante, todavía se le recuerda con mucho cariño. Game Boy Micro. Un experimento noble, pero equivocado. La Game Boy Micro es hermosa y compacta. Esto pudo haber sido suficiente para muchos gamers. Sin embargo, es una propuesta para un nicho muy pequeño. Además, sacrificar la retrocompatibilidad con las anteriores consolas fue un error grave que se vio reflejada en las ventas. Atari 2600, 2700. Antes de Nintendo estaba Atari, uno de los primeros intentos por trasladar el mundo de los videojuegos de los arcades a los hogares. Una auténtica pionera a la cual se le debe muchísimo respeto. Sin embargo, como suele suceder, el legado de esta máquina tendría un triste final. Esto debido a una serie de malas decisiones por parte de la compañía. No obstante, yo me quito el sombrero ante tal legendaria máquina. Game Boy Advance, Game Boy Color. Las sucesoras de la Game Boy mejoraron muchas cosas necesarias, con más potencia y color. Estas máquinas lograron continuar el camino de la compañía nipona en los 90 e inicio de los años 2000. Excelentes juegos, gran batería y una sólida construcción. Estas Game Boys me traen unos muy gratos recuerdos de mi infancia. Commodore 64. Uno de los aparatos más antiguos de la lista, la Commodore 64 es más una computadora que una consola dedicada a los videojuegos. No obstante, desde el año 1982, millones de personas tuvieron sus primeras experiencias jugabilísticas con esta máquina. Sin duda, una reliquia que solo los gamers más veteranos conocerán. Atari 5200.
Considerada por muchos como una de las peores secuelas en el mundo de los videojuegos, en este momento me toca hacer algo que no suelo hacer muy a menudo en este canal. Hablar mal o negativamente de alguna consola es algo que simplemente no me gusta, pero la Atari 5200 fue una muy mala consola, mala consola, con un pésimo control, tamaño excesivo y carente de títulos llamativos. Wii U. La consola de sobremesa menos vendida de Nintendo. La Wii U tuvo demasiados errores. Pésima publicidad, malos comerciales, un control con poca batería y un concepto que casi nadie entendió, sin mencionar el nombre. No obstante, una buena retrocompatibilidad y unos excelentes exclusivos convierten esta máquina en una verdadera joya infravalorada. Xbox One. La tercera consola de Microsoft tuvo problemas desde el vamos. Un pésimo nombre y un enfoque muy mal puesto. Parecía que querían vender todo menos videojuegos. Pedirle a los jugadores tener el Kinect conectado y siempre utilizar internet fue una locura. Sin embargo, no todo fue malo. Un increíble control, excelentes revisiones como la S y X, y removiendo lo negativo anteriormente mencionado, la Xbox One tuvo un final digno. Sega CD. Es cuestionable si llamar a este periférico una consola sea lo más adecuado, pero bueno, tiene exclusivos, así que vamos a hacerlo. El Sega CD tuvo algunos buenos juegos, pero resultó una muy mala decisión para alargar la vida útil de una consola que realmente no lo necesitaba. Ni siquiera su hermana, la Sega 32X, logró justificar esta dirección que tomó la compañía. Lo peor de todo es que terminó dañando a una consola muy buena. Pero no nos adelantemos. Hemos finalizado el segundo nivel. De ahora en adelante, veremos consolas que se han ido olvidando con el paso del tiempo. Estas máquinas solo serán para las personas que en verdad conocen acerca de la historia de los videojuegos. Nivel 3. Niebla. Atari Jaguar. Esta máquina, cuyo enfoque de venta fueron sus 64 bits, prometía darle pelea a la flamante consola de Sony, la PlayStation, que contaba con 32. Sin embargo, olvidó algo muy importante: tener buenos juegos. Esto, sumando un mando poco ergonómico, hizo que la Jaguar fuera una despedida de Atari en una nota muy baja, dejándonos con la promesa de un Atari Jaguar 2 en el olvido. Pocket Station. Una reliquia de su época. Nuevamente, es difícil decir con certeza si este aparato puede contar como una consola de videojuegos. Sin embargo, la Pocket Station fue un experimento muy noble y característico de aquellos tiempos. Lanzada en 1999 en Japón, esta pequeña máquina fue una distracción entretenida con algunos minijuegos, pero poco más. Pokémon Mini. No solo Sony trató este concepto. En el 2001, Nintendo lanzaría al mercado la Pokémon Mini, la consola con cartuchos intercambiables más pequeña de la historia. Enfocada a la franquicia que lleva en su nombre, la Pokémon Mini tiene la desafortunada distinción de contar con más juegos cancelados que los gamers podían comprar. Atari 7800. El crash de los videojuegos, un evento desgarrador para la industria en 1983, dejó a Atari con algo de fuego para intentar crear una gran sucesora de la 5200. Desafortunadamente, como hemos aprendido a lo largo de este iceberg, las buenas intenciones no son suficientes para crear una buena consola de videojuegos. Con tan solo 59 títulos, la Atari 7800 pasó sin gloria y con mucha pena. Leapfrog. Si nunca has escuchado sobre esta compañía, no te preocupes, no estás solo. Leapfrog Enterprises es una empresa dedicada a la creación de dispositivos electrónicos enfocados a la educación. Fundada en 1994, han sido los responsables de múltiples aparatos que son interesantes,
Estoy seguro de que hay muchas personas en el mundo a las que les provoca mucha nostalgia ver estas máquinas. Dreamcast. Finalmente, una consola legendaria entre toda la niebla. La última consola de sobremesa de Sega es, simplemente, espectacular. Excelentes exclusivos y soberbia potencia. Algunos de los mejores juegos de la historia, como Jet Set Radio o Ikaruga, vieron su origen aquí. Me duele el corazón pensar en el fracaso que tuvo esta consola. Sin embargo, aún disfruto sus juegos hasta el día de hoy. Sega Master System. La primera consola de sobremesas de Sega fue su incursión en los legendarios 8 bits. La Sega Master System tuvo muy buenos juegos, sin embargo se vio oscurecida por la mítica NES de Nintendo. No obstante, han habido varios lugares del mundo en donde tuvo mucho éxito, por ejemplo Brasil, convirtiéndolo en una máquina de culto. Game & Watch. Antes de la Game Boy, Gunpei Yokoi, el increíble ingeniero de Nintendo, vio como un hombre de negocios se aburría en un viaje en tren y empezó a jugar con una calculadora. Es aquí en donde él entendió la necesidad de las portátiles y la Game & Watch nació. El legado de esta consola es duradero y jamás dejará de sentirse en la industria de los videojuegos. Neo Geo. Una máquina de aquella época en donde intentar recrear los títulos de arcade era lo más importante. En 1990, la empresa japonesa SNK lanzó la Neo Geo, una consola adelantada a su tiempo, con sus 16 bits y un gran control. Este aparato tuvo una de las vidas útiles más longevas en la historia. Game Genie. Así es, esta no es una consola de videojuegos como tal, más bien, Game Genie se refiere a la serie de cartuchos que se lanzaron en los 90 para consolas como la NES, SNES, Game Boy, etc. Estos cartuchos modificaban la consola y te permitían, hacer trampa. No hay mejor manera de decirlo. Hoy en día son vistas con cariño como unas reliquias de una era que ya se ha ido. Virtual Boy. De acuerdo, toda persona que conozca la historia de Nintendo sabe que la Virtual Boy es, en verdad, su mayor fracaso. Este experimento de la compañía nipona contó con unos impresionantes 32 bits y con una idea muy interesante. El problema, toda la ejecución. Gráficos en rojinegro, un diseño obtuso e incómodo. Simplemente no se disfrutaba jugar. Hay dos grandes tragedias con respecto a la Virtual Boy. La primera es que sí tuvo buenos juegos, los cuales nunca han vuelto a salir. La segunda es que casi arruina el legado del legendario Gunpei Yokoi. ColecoVision. Una máquina chapada a la antigua. La ColecoVision es una consola de los 80 que compitió con la mítica Atari 2600. No obstante, lo más interesante es que podías jugar videojuegos de la 2600 con adaptadores. ¿Se pueden imaginar algo parecido hoy en día? Yo tampoco. Para los gamers más sazonados, la ColecoVision quizás les traiga algunos recuerdos. Hemos terminado el tercer nivel y nos encaminamos al cuarto piso. Esta es una declaración. ¿Querés saber todo acerca de los videojuegos? Quizás este nivel te enseñe más de una cosa. Nivel 4. Las profundidades. 64DD. Ya hablamos de la Nintendo 64 en el primer nivel, pero ¿conocías este adherente? Pensado para poder jugar con discos y mejorar la experiencia de la 64, este periférico, el cual solo salió en Japón, duró muy poco y solo es recordado por los fans más devotos de la compañía. New One. Apuesto a que no conocías esta consola. La New One es un aparato con tecnología DVD lanzado en el año 2000. En algunos aspectos se adelantó a la Sony PlayStation 2. Sin embargo, este fue un experimento fallido de la compañía BM Labs. Lo más tragicómico de la situación es que solo tuvo 8 juegos en total. Ahora que lo pienso, traigan mejor una Virtual Boy. Al menos esa tuvo buenos títulos. Gizmondo. Esta máquina, cuya historia de desarrollo y conclusión es más interesante que el sistema en sí mismo. La Gizmondo se vendió como la gran competencia de Nintendo, capaz de hacer todo. ¿Ver películas? Sí. ¿Reproducir música? Lo sabes. Pero,
¿Se dan cuenta de qué falta? Ya lo he dicho en más de una ocasión, en otras consolas es lo mismo, los buenos juegos. Les recomiendo mucho investigar la historia de este sistema, puesto a que se sorprenderán sobre cómo incluso sus creadores estuvieron involucrados con la mafia. Debido al éxito monumental de la Game Boy, Sega lanzó al mercado la Game Gear, la cual, en muchos aspectos, era superior. Gráficos a color, una pantalla retroiluminada y controles superiores. Parecía que esta máquina le podía haber dado batalla a la compañía nipona. Desafortunadamente, no lo logró. Esto debido a su mala duración de la batería y a su precio elevado. Sega Pico. Muy bien, dejemos algo en claro. Eran tiempos distintos, en donde el furor por el supuesto peligro de los videojuegos que sentían los padres preocupados impulsó a varias compañías a sacar consolas de videojuegos con un valor más educativo. Es ahí donde nace la Sega Pico, una máquina con fines de enseñarle a los niños bastantes cosas escolares. Sin embargo, no pudo ser más que un experimento fugaz. Casio Lupi. De acuerdo, lo admito, ni yo conocía esta consola. Casio no solo hace relojes, instrumentos o calculadoras, sino que también intentaron en 1995 sacar una consola de videojuegos, y solo en Japón, la cual se enfocó al público femenino. Si les soy sincero, hay muchas cosas interesantes de este aparato, como su impresora, incluida, y su minúscula librería de juegos. Me gustaría que hubieran hecho más consolas que fueran experimentales. Wii Family Edition. Esta versión de la Wii es, definitivamente, la peor versión de la consola. Quitando la retrocompatibilidad con la GameCube, esta revisión rebajó el costo para presentar una opción más tentativa a las familias que solo estaban interesadas en disfrutar de títulos modernos. Sin embargo, resultó ser innecesaria y, en pocas palabras, un desperdicio. Savvy Sport. En muchos sentidos, la antecesora de la Nintendo Wii. La Savvy Sport fue una propuesta fascinante. Basada en el concepto de los controles de movimiento, la consola realmente no tiene un software, sino más bien, todo está en sus juegos que, aunque no lo creas en pleno 2004, eran cartuchos. Con gráficos en 8 y al final de su vida 16 bits, esta máquina fue aniquilada por la Wii y ha quedado en el olvido. Pandora. Una consola plug and play. La compañía Pandora ha lanzado consolas de emulación enfocadas a los títulos arcade. No pude encontrar mucha información con relación a esta entrada del iceberg. Sin embargo, no hay duda de que estas máquinas, las cuales están abundantes en el mercado, presentan opciones para el público que son tentativas. B.Smile. Lanzada en 2004, la B.Smile pertenece a la sexta generación de consolas de videojuegos. Sin embargo, la compañía VTech se especializó en el mercado orientado a los niños pequeños, puesto a que sus aparatos estaban pensados para las edades de 3 a 8. Con precios más accesibles a los que ofrecía Nintendo, la B.Smile de seguro estuvo en muchos hogares. Atari Lynx. No solo Sega intentó competir por el mercado de las portátiles. A finales de los 80, Atari lanzó al mercado la Atari Lynx, una máquina enorme que, al igual que la Game Gear, contaba con pantalla de color y retroiluminación. No obstante, igual que aquel compañero que le copia el examen a la persona equivocada, la Atari Lynx también falló. IQ Player. Una anomalía. Lanzada en el 2003 para el mercado chino, este producto, licenciado por Nintendo, logró meter toda una Nintendo 64 a un control de videojuegos que se conectaba a la televisión. La idea de un plug and play en aquel entonces estaba de moda. No obstante, este experimento confuso no resonó y por su poca disponibilidad nunca tuvo una oportunidad de ser un éxito. Atari XA. Una consola que se vendió como la competencia de la NES, la Atari XA era más que nada una computadora. Este aparato tenía la opción de usar un teclado y otros periféricos para sacarle mayor provecho. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria por no tener juegos atractivos. Sega Saturn. El mayor enemigo de esta consola fue el tiempo en el que salió.
la Sega Saturn es, probablemente, la consola mayor afectada por las pésimas decisiones de su compañía. Quienes compraron la 32X se sintieron furiosos, puesto que la Saturno salió solo unos meses después. Este aparato centró sus esfuerzos en mejorar los títulos en 2D. Esto hubiera sido fabuloso si no fuera por el hecho de que su competencia, la Sony PlayStation, le llevaba la delantera en lo más importante, el 3D, dejando a la Sega Saturno muy, pero muy atrás. Game Boy Player. ¿Te gustaría jugar tus títulos de la Game Boy, Color y Advance en la televisión? Este es el periférico para ti. La Game Boy Player se conecta a la GameCube y te permite disfrutar de tu biblioteca en una pantalla más grande. Personalmente me encanta esta idea, la cual pasó sin pena ni gloria, pero es recordada de buena manera, en especial por aquellos que la tuvieron. Parte de este gran iceberg. Quiero agradecerle al usuario de Reddit que realizó la imagen en la que basé este video. También me disculpo por los problemas técnicos que hubo a lo largo de esta producción. Tuve muchas dificultades con mis micrófonos y los espacios en los que pude grabar. No obstante, me alegra bastante haberlo finalizado. Muchas gracias a todas las personas que ven, se suscriben y comentan mis videos. Ustedes son gran parte de por qué continúo haciendo estas producciones. Nos vemos con más videos y muy pronto.